¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bueno, este es un video explicativo acerca de qué son los derechos de autor, qué implicaciones tienen estos, cuáles derechos parten respecto al primer derecho que es el derecho de autor, qué restricciones hay acá en Colombia acerca de los derechos de autor y a nivel global, qué restricciones tienen y a partir desde cuándo tienen. O sea que este es un video explicativo en el cual van a poder entender todo eso, así que necesitan quedarse en él para que comprendan y analicen y se den cuenta si son autores o no de qué pueden hacer y qué no pueden hacer respecto a la ley. Bueno, yo en primera instancia les voy a explicar sobre qué es el derecho de autor y otras cosas más adelante. Bueno, el derecho de autor lo podemos conocer como ese conjunto de normas que protegen al autor como creador de esas obras producidas que pueden ser en el campo literario, artístico o científico. ¿Y qué son estas obras o cómo podemos definir estas obras? Estas obras las podemos definir como toda expresión humana que son producto del ingenio y talento que se ven de una u otra manera materializadas de cualquier forma perceptible por los sentidos de las personas y también de manera original. Esto particularmente, como les dije, se ve en el campo artístico, científico y literario. ¿Y cómo podemos definir esas obras artísticas? Estas obras artísticas las podemos definir como aquellas que impactan el sentido estético de quien las contempla. Por ejemplo, están las esculturas, las fotografías, las pinturas, entre otras. ¿Y cómo podemos definir esas literarias? Como aquellas que son expresadas por cualquier forma de lenguaje, como por ejemplo están los cuentos, los poemas, los textos didácticos, los científicos que entran aquí, los programas de computador como son los software, entre otros. Se debe tener muy en cuenta en esto que se protegen las obras literarias en cualquier forma, en dibujos, en pinturas, en esculturas, en obras fotográficas, en audiovisuales, los programas de computador que también ya los habíamos mencionado, las adaptaciones, las traducciones que son muy importantes y en general toda obra en el campo literario o artístico que éste pueda ser definido o reproducido por cualquier medio ya conocido o ya sea un medio por conocer. Bueno, surge una pregunta y es ¿qué se necesita para la protección del derecho de autor? Bueno, esta protección se concede al autor desde el momento en que nace la obra, eh, sin que ésta necesite de una u otra manera cumplir con una formalidad jurídica. O sea que éste goce de ese ejercicio y goce del derecho de autor sobre su obra sin que esté condicionada a algo legal o que pase por una formalidad jurídica, como ya les había dicho. Además, también tenemos que tener en cuenta que con la sola expresión del autor en el campo ya sea literario, artístico o científico, la obra se encuentra protegida contra cualquier forma de utilización, explotación o reproducción por otras personas. Entonces, con esto se debe tener en cuenta que el registro de derechos de autor se constituye como un medio muy importante para ser probatorio. Bueno, otra pregunta que es ¿qué protege el derecho de autor en sí? En sí, este protege esas obras literarias, científicas y artísticas sin entrar en valorización de aspectos como la calidad, la temática o destinación de la misma. Hay que también tener muy en cuenta que no se protegen las ideas, los métodos o procedimientos, sino la forma materializada que ya se encuentra plasmada en lenguajes, anotaciones, documentos, grabaciones o materiales que, como ya los habíamos dicho, permitan esa reproducción, explotación o manejo de esta. Voy a hablar de lo que son los derechos morales y los derechos patrimoniales de autor. ¿Qué son los derechos morales? Estos son aquellos que tienen carácter de perpetuos, inalienables, inembargables e irrenunciables a razón de la expresión de la personalidad del autor. Por virtud de tal derecho, el autor dispone de la facultad de decidir sobre la divulgación de su obra o su modificación, el derecho a reclamar todo el tiempo de paternidad sobre su propia obra y en especial para que siempre se le indique su nombre o se le mencione, ya sea para ocultarlo bajo el anonimato o para usarlo bajo un seudónimo. Los derechos patrimoniales son los que tiene el autor o los derechohabientes que pertenece básicamente a los beneficios económicos que pueda
obtener en aprovechamiento de su propia obra y que se extiende por un periodo indicado o determinado por la ley. ¿En qué consiste el derecho de reproducción? Por reproducción debemos entender que es el derecho del propietario de la obra de autorizar o prohibir rotundamente la realización de copias, y ya sea por un medio impreso, por una memoria USB, un CD, cualquier medio de reproducción en general que haya. ¿Y el derecho de comunicación pública en qué consiste? En el derecho patrimonial, que reconoce la facultad exclusiva a prohibir o autorizar cualquier comunicación pública de una obra. Esto es, cualquier acto que a través de la obra se da a conocer públicamente, sin mediar una entrega concisa de cuántos ejemplares pueden mostrarse. La puesta a disposición al público de la obra en redes digitales o redes sociales que permita acceder a la obra en un momento o lugar, y que cada miembro del público ejerza poder verlo, a eso se le asimila como un acto de comunicación pública. ¿En qué consiste el derecho de transformación? El derecho de transformación es un derecho que se le da al autor de dicha obra, canción, por decirlo así. Les voy a explicar con un ejemplo de una canción. El derecho de transformación, ¿en qué consiste? Un ejemplo, si yo soy un cantante y creo una canción, yo tengo el derecho de sacar varios alternativos de ella, por decirlo así, varios remix, los cuales siempre tengo el derecho y sigue siendo una obra protegida después de sacar el remix y ya se convierte en una obra nueva. Entonces este es el derecho de transformación. Básicamente consiste en transformar una obra pues de inicio y transformarla en otra mejor, o agregarle más cosas con ciertas personas o involucrados. El derecho de distribución, ¿qué es? El derecho de distribución es: yo como autor tengo el derecho de sacar las réplicas que yo desee para distribuirlas al mercado o a los consumidores que yo quiera venderles. Yo tengo ese derecho y nadie me lo puede quitar, siempre y cuando sea yo el que dé el consentimiento o yo mismo el que los produzca, los ejemplares pues réplica de mi proyecto inicial. Bueno, ¿qué son las limitaciones y excepciones al derecho de autor? Estas son limitaciones que impone el Estado con el fin de garantizar la información para las personas en general. Estas limitaciones quieren decir, o sea, que si yo escribo un artículo, por decirlo así, científico que va a cambiar la humanidad, yo tengo la obligación de compartirlo con el mundo y no solo guardarlo para mí, que porque yo lo escribí. Esta es una de esas limitaciones, pues dando un ejemplo así claro para que lo entiendan y específico y concreto. Estas son las series de limitaciones pues al derecho de autor, siempre y cuando beneficien a toda la humanidad y solo una persona se quiera quedar con ellos, no tiene el derecho de ello. Otro de los cuestionamientos es cuál es la duración de protección de los derechos patrimoniales. Bueno, según el Acuerdo de Cartagena, en el artículo 18, el cual establece que esta protección de los derechos patrimoniales, tanto de las obras artísticas como de las literarias, no será inferior a la vida del autor, y a esto se le añadirán 50 años después de su muerte. Como consecuencia de lo que acabo de decir, se aplica que en el artículo 21 de la Ley 23 de 1982 determina que tal protección será tanto por la vida del autor como 80 años más después de su muerte. Sin embargo, para el caso de las personas jurídicas, el plazo de protección no será inferior a 50 años, contados a partir de la realización, divulgación o publicación de la obra, según sea el caso. Bueno, otra inquietud es ¿qué son los derechos conexos? Bueno, estos derechos son aquellos concedidos para proteger los intereses tanto de los artistas, intérpretes, ejecutantes, de los productores de discos, cassettes, bueno, de los productores de fonogramas y de los organismos de radiodifusión, que serían la radio y la televisión. Bueno, entonces esto en relación con sus interpretaciones, ejecuciones, fonogramas, bueno, y todo lo que ellos realicen. Otra de las inquietudes es ¿en dónde se registra una obra literaria o artística? Bueno, lo primero que debe hacerse es acudir a la Dirección Nacional de Derecho de Autor del Ministerio del Interior, y allí se va a diligenciar un formato el cual va a permitirle
inscribir la obra en el Registro Nacional de Derecho de Autor. Para mayor información, lo ideal es que se dirija a su página web y se informe de manera adecuada en www.derechodeautor.gov.co. Bueno, y finalmente, ¿cuál es el efecto del registro de una obra? Bueno, en pocas palabras, el efecto del registro de una obra lo que ofrece es una garantía de autenticidad y seguridad a los títulos de derecho de autor y de derechos conexos y a los actos y documentos que a ellos se refieren. Bueno, ya para concluir, esperamos pues que les haya gustado mucho este video, que les haya servido para su conocimiento y para aumentar su conocimiento, y también que tengan muy en cuenta que los derechos de autor son muy importantes para que nuestras propias obras, ya si seamos pues los autores de ello, que nuestras propias obras sean pues bien vistas y sean avalidas por la ley, que nadie pueda robárnoslas ni quitárnoslas. Y también ya si somos una persona común, que tengamos pues en cuenta que hay series de normas y de leyes que protegen a los autores de obras para que no sean robadas ni que sean pues escritas como si fueran obras de otra persona, sino que tienen que darse el lugar a la persona que las creó. Entonces muchas gracias, esperamos pues que les haya gustado el video y que les haya servido mucho.